Ese cuento de esta ya la vimos no es más que eso, un cuento. No la vimos porque no pasó nunca. Es decir, Argentina nunca estuvo en una situación de superávit fiscal sin emisión de dinero alguna, con tipo de cambio flotante y un nivel de reservas en el activo del Banco Central que nos permitiría incluso poder ir a una convertibilidad a un precio por debajo de los 1.000 pesos por dólar. Bueno, ahí está el ministro de Economía, Luis Caputo, refutando o intentando refutar a los que decimos que esto ya pasó, que la plata dulce ya existió en la Argentina. Pero, como suele suceder, la gente que está en el poder piensa y dice y siempre y argumenta, esta vez va a ser diferente, nosotros somos únicos, lo que estamos haciendo es absolutamente nuevo. Bueno, la verdad que no es tan nuevo. ¿Cuál es la diferencia? El gobierno dice, bueno, acá no hay déficit fiscal. Y la verdad es que hay una parte de razón en esto que dice Caputo, en la cuestión del déficit fiscal. Está hecho a fuerza de barrer bajo la alfombra y endeudarse. O sea, uno no hay que ver hasta qué punto uno puede decir, bueno, yo no tengo superávit en mis cuentas, pero tengo un montón de deudas. Eso es un superávit, porque lo que hay es que el superávit fiscal se hizo contra endeudamiento. Pero también hay algo interesante, es que cuando uno mira la historia económica, y para esto cito bibliografía, Eduardo Conesa fue el titular de Historia Económica 2 durante muchos años, y era un hombre de la democracia cristiana, o sea que tampoco uno puede pensar que era un hombre de la izquierda. Y en la serie larga de la historia económica, él dice que a la Argentina le fue bien y creció siempre que hubo dólar barato y superávit fiscal. ¿Sí? Y hay dos periodos en los cuales hubo dólar barato y superávit fiscal en la historia reciente de la Argentina y creció a tasas del 10%. Mejor dicho, 3, pero uno lo voy a poner entre paréntesis. Uno de esos periodos, aunque uno ya no lo recuerde, fue el breve gobierno de Arturo Illia. Había dólar caro, había superávit fiscal y la Argentina creció a tasas del 10%. El otro periodo fue la salida de la convertibilidad en el periodo que va entre Duhalde, pero Duhalde con la baña de ministro de Economía, y los primeros años de gobierno de Néstor Kirchner, donde también la Argentina creció, como se dice, a tasas chinas, al 10%. Había superávit fiscal. ¿Por qué había superávit fiscal? Porque no se estaba pagando la deuda. ¿Sí? Y había dólar caro, porque se había producido la devaluación y además se estaba volviendo cola de la soja en aquel momento. Y también hubo crecimiento a tasas altas, no llegaban al 10%, durante un tramo de la convertibilidad, porque en aquel momento se había logrado un superávit fiscal con el producto de la venta de las empresas argentinas, de las empresas públicas, con todo el costo que esto implicó para el Estado argentino, y había, en el primer momento, el dólar estaba caro. Después la inflación hizo que el dólar se pusiera barato. El asunto es que acá lo que hay es un dólar barato. Y si bien hay superávit fiscal, y esto se anclan los libertarios para decir, bueno, esta vez va a ser diferente, la verdad es que ese superávit fiscal tiene por detrás una inmensa deuda. Y esa es la espada de Damocles que tiene la Argentina. Argentina sigue estando cerca del default porque la deuda ya ronda los 500.000 millones de dólares. Y eso es lo que hace que la situación sea de peligro. Y no como dice Caputo, que esta vez va a ser diferente porque esto no se hizo. Y los que dicen que ya la vieron no entienden nada. No, ya la vimos y el peligro continúa. Estamos claramente en un modelo nuevo. Se terminó el modelo ese de la Argentina miserable, que es el equivalente a decir la Argentina regalada en dólares, ¿sí? Esa Argentina a la que algunos quieren volver. No es una casualidad que nosotros hayamos heredado la peor situación económica de la historia y el tipo de cambio real más alto. El problema es que la Argentina miserable es ahora. O sea, Caputo dice, bueno, estamos dejando atrás a la Argentina miserable. No, la Argentina miserable es ahora, donde cada vez uno ve que los puestos de trabajo van destruyéndose, que industrias que en otro momento fueron importantes, incluso de grupos económicos que favorecieron la llegada de Milei. Fíjense lo que pasa con Celulosa Argentina, lo contábamos ayer. Fíjense lo que pasa con las cerámicas. Las fábricas de cerámicas apagaron los hornos porque van a importar todo de Brasil o de China.
Fíjense lo que pasa con las fábricas de zapatillas, fíjense lo que pasa con las metalúrgicas, con los autopartistas. Directamente dejaron de producir a la espera de las importaciones. Eso va a ser una Argentina miserable. Llevan 17 años en la ciudad y nunca la sacaron. Y en los 4 años de gobierno que tuvieron tampoco la sacaron. Y entonces ahora el que no la quiere sacar soy yo. No. Quien no lo quiere sacar es el Partido del Estado. Y la verdad que me decepciona profundamente lo de la diputada Los Penato mintiendo abiertamente. Bueno, acá es lo que les habíamos anticipado ayer y que se fue confirmando a lo largo del día. La ley de ficha limpia se cayó porque hubo un doble discurso de parte del gobierno. En público dicen lo que dice el presidente Javier Milei, que bueno, que ellos querían ficha limpia, pero que... Y ahora fíjense que carga más contra los del PRO que contra, en definitiva, el motivo original de la ley de ficha limpia, que era proscribir a Cristina Fernández de Kirchner para no tenerla como rival. Pero ahora la pelea escala solamente como una pelea táctica entre el PRO y la Libertad Avanza para disputarse el espacio de derecha en la Argentina. Pero se confirma lo que nosotros le decíamos ayer, muchachos, acá el gobierno tuvo un doble discurso perfecto. Por un lado iban los senadores libertarios, el gobierno, Milei, diciendo qué lástima que se cayó ficha limpia. Y por otro lado iban por abajo los operadores del gobierno a ver si convencían primero a los senadores de Santa Cruz y después intentaron con los de Misiones. Y lograron que los de Misiones finalmente votaran en contra de la ley de ficha limpia y así la ley se cayó. ¿Y por qué decimos esto? Porque los propios senadores peronistas hasta las 4 de la tarde daban por caída la ley. Fueron con cara de velorio a decirle a Cristina, no podemos hacer nada. Fueron al Instituto Patria, que queda ahí a 2 cuadras del Congreso. Varios senadores le dijeron, mirá, a lo sumo lo que podemos intentar es que haya alguna modificación, que vuelva a diputados y que se tarde algunos meses, pero no tenemos los votos para sacar o para evitar la ley de ficha limpia. Y en cuestión de horas, alguna magia pasó, y lo que creen los peronistas, que no fueron ellos, que hubo alguien, y ya se sabe cuando uno dice alguien, alguna mano negra, de qué se trata, de la guita del gobierno, que dijo que logró que los senadores de Misiones, que venían votando tal cual le pedía el gobierno, que votaron en la ley base, fíjense que los 2 senadores de Misiones votaron por mantener a los jueces designados por decreto en la Corte Suprema. Y justo ahora se dieron vuelta en algo que al gobierno supuestamente le interesaba. No se lo cree nadie, pero de esta manera ahora lo que hay es una profundización. Ayer, todo el tiempo de la pelea entre el PRO y la Libertad Avanza. Macri culpándolo a Milei, desde Santiago Caputo diciendo que esto fue una maniobra del PRO para victimizarse. Nada, argumento pedorro que cuentan. Al final del día lo que pasa es que al gobierno le interesa, en esta elección por lo menos, más demoler y terminar de sacarle los últimos ladrillos al PRO para quedarse con el espectro de la derecha para en algún momento después enfrentar al peronismo, con Cristina, sin Cristina, pero no le convenía que hubiera ley de ficha limpia porque esto hubiera jerarquizado a los candidatos del PRO. Y la realidad es que no estaban los votos, fue toda una operación mediática teñida de amarillo. No estaban los votos. Por eso el jefe de la bancada de senadores de la Libertad Avanza pidió que antes se firmara un compromiso para que cuando tuviéramos las 37 firmas ir al recinto y estar seguros. Es que esto es lo raro, porque los propios peronistas consideraban que los votos estaban para que ellos perdieran. Sin embargo, Milei dice, bueno, no estaban los votos. Los propios senadores del justicialismo daban por perdida la votación y de pronto se dieron cuenta que se habían salvado sobre la hora. Ahora el gobierno muestra que en verdad en este momento, tácticamente, le interesaba más pelearse con el PRO que pelearse con el peronismo. Hasta horas antes decían que votaban a favor y en el momento votaron, se levantaron y se fueron porque yo creo que no nos podían ni mirar la cara. O 2 personas que no estaban avergonzadas de lo que estaban haciendo. Tenían un mandato quizás del gobernador y estaban avergonzados de lo que estaban haciendo. No puedo además hablar sin pruebas. Lo que te puedo decir sí es que el kirchnerismo estaba tan sorprendido como nosotros. Él le tiene a Carolina Lozada, que es senadora, teóricamente entró por el radicalismo, pero bueno, opera más con el PRO y a veces más cerca del gobierno. Es una de lo que serían los radicales con peluca en la práctica. Y Lozada dice, bueno, se levantaron y se fueron, no podían vernos sacar. Pero hay que recordar que los misioneros, en definitiva,
los dos senadores misioneros son de un gobierno que apoyó la candidatura de Sergio Massa. El gobierno de Misiones, que es una coalición entre radicales y peronistas, apoyó la candidatura de Sergio Massa. O sea que ideológicamente no era, no era raro que votaran en contra. El detalle es que igual que Camagüey Espínola, igual que Cuadra, eran de los sectores cercanos al justicialismo o justicialistas que se habían pasado y que venían votando con el gobierno de Milei. Por eso todos creen que por abajo los dos senadores misioneros, que dicho sea de paso guardaron un silencio sepulcral desde la votación y no emitieron palabra, creen que hubo un acuerdo motorizado por la jefatura de gabinete para decirle a estos dos senadores aliados: muchachos, esta vez vótennos en contra. La diferencia es que en aquel momento Massa decía: va a cerrar los hospitales, va a cerrar las escuelas. Bueno, ok, ahora tenemos un año y medio de gestión, te puedes dar cuenta que eso no pasó, ¿no? Por eso me encantó, digamos, cómo tanto Sandra Petovelo, digamos, desde Capital Humano, y, digamos, Mario Lugones, desde el Ministerio de Salud, le cerraron el traste, digamos, a las mentiras de Jorge Macri. Pero, digo, es para que la gente tome conciencia de que, en realidad, los periodistas son históricamente las prostitutas de los políticos. Bueno, acá hay un punto donde decir, che, este muchacho, el presidente, o está viendo otro país o miente. Porque dice, bueno, Massa decía, va a cerrar los hospitales. Y sí, se desfinanciaron varios hospitales, los hospitales nacionales, se desfinanció el Posada, se desfinanciaron los hospitales del Bicentenario, les cortaron la plata. Y perdón, no quiso cerrar directamente el Hospital Bonaparte, el ex Senareso, el hospital que es referencia en tratamientos de adicciones. Como no lo pudo cerrar porque hubo bruta protesta, terminaron recortando, despidiendo gente sistemáticamente, de modo tal que nosotros hemos hecho este informe en GPS. Si hay algo que necesita alguien que va con una crisis de adicción, es un psiquiatra de guardia. Bueno, hay varios momentos de la semana donde no hay ni siquiera psiquiatra de guardia en el Senareso. Entonces, dato mata relato. Ellos se jactan del recorte y después dicen, no, es mentira, eso era una mentira de kirchnerismo que decía que nosotros íbamos a cerrar los hospitales. Bueno, técnicamente no los cerraron, pero les recortaron la plata de tal manera que han complicado su funcionamiento. Y eso que en el caso de los hospitales, hay que decir que la nación tiene muy pocos hospitales y lo poco que tiene en general se coadministran. El Hospital El Cruce con la provincia, los hospitales del Bicentenario con la provincia también, el Garrahan con la ciudad de Buenos Aires. Pero a todos los hospitales que le pudo cerrar y le pudo recortar la plata, se las recortó. Y en el caso del Senareso lo quiso cerrar. Sí, querían cerrar hospitales, sí. Y si no pasó, es porque hubo algún grado de resistencia social. Por eso digo, es un discurso enloquecedor. Uno lo que puede esperar de un presidente es que diga la verdad o sea, frente a un dato concreto, que es la crisis de los hospitales públicos que dependen del Estado Nacional, podrá justificarlo, puede decir, bueno, no tenemos plata, tenemos que usar la plata para otra cosa, necesitamos el superávit, lo que sea, pero decir que era una mentira y era un invento, no, pasó. Cualquiera que vaya a esos hospitales oncológicos, todos los hospitales que necesitaban la plata del Estado Nacional, se la recortaron.